UNESCO conmemora este jueves 25 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por ese motivo hemos indagado sobre la situación actual de los periodistas en el mundo. Según Reporteros Sin Fronteras, los comunicadores siguen siendo asesinados y víctimas de detenciones arbitrarias. 9 periodistas murieron este lunes en Afganistán cuando cubrían un atentado terrorista en Kabul. El segundo ataque ocurrió 30 minutos después. El objetivo eran los reporteros que llegaban al lugar. En la franja de Gaza, el camarógrafo palestino Yasser Murtaja murió el 7 de abril tras recibir un disparo. Llevaba puesto un chaleco que lo identificaba como miembro de la prensa. Ellos son parte de los 23 periodistas que en todo el mundo han muerto este año cumpliendo con su labor. Según el informe sobre la libertad de prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras el pasado 25 de abril. Muestra un incremento de los sentimientos de odio hacia la prensa. Y hemos observado en varias regiones del mundo una hostilidad frente a los medios de comunicación, alentada directamente por algunos dirigentes políticos. Y en otros países, vamos a decir, autoritarios, un deseo de exportar una visión del periodismo, una cierta visión del periodismo. Son tendencias muy preocupantes. Les invito a conocer los detalles y los análisis regionales en nuestro portal, pero efectivamente este incremento del odio hacia la prensa está observado en algunos países donde se respetaba la libertad de prensa, como por ejemplo en Estados Unidos, y donde los discursos públicos del presidente Trump directamente contra la prensa o algunos medios, lo que llamamos de media bashing, ha aumentado y es un modelo que se replica en otros países del mundo. 35 de los 176 periodistas encarcelados en el mundo actualmente están en Turquía. En Turquía tenemos muchos periodistas y medios de comunicación que están perseguidos en la justicia, y muchos periodistas que son acusados de terrorismo solo por ser críticos de la administración del presidente Erdogan. Entonces, ahí está siendo cada vez más difícil trabajar. Los periodistas independientes tienen que callarse, o si no, tienen que irse en la cárcel por estar opositores al gobierno de Erdogan. Entonces, todo tipo de prensa crítica está callada en este país, y desde 2016 es una situación altamente preocupante. Tenemos más de 50 periodistas encarcelados, perseguidos. La situación es dramática. Y en China también hay numerosos periodistas, blogueros, comunicadores independientes que están en la prisión por los mismos motivos. En Egipto hay 27 comunicadores presos. Uno de ellos es el fotógrafo Mahmoud Abu Said, quien permanece en prisión desde 2013. Lo arrestaron cuando cubría una protesta en El Cairo. La UNESCO lo eligió para el Premio Mundial Guillermo Cano de Libertad de Prensa 2018. El galardón reconoce la contribución excepcional de una persona a la defensa o a la promoción de la libertad de prensa, en particular en una situación de peligro. Hay varios índices, varios indicadores que entran en la elaboración de la clasificación, entre otros, por ejemplo, el nivel de independencia, el nivel de pluralismo del país, el ambiente jurídico, todo lo que tiene que ver con las leyes que pueden afectar a los periodistas. Venezuela ocupa el puesto 143 en esta clasificación de 180 países. Reporteros Sin Fronteras considera que en ese país, en 2017, se registró un número récord de detenciones arbitrarias y de actos de violencia contra periodistas a manos de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia. Y para hablar precisamente de este Día Mundial de la Prensa, vamos con Giancarlo Suma, él es director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana. Se encuentra en nuestros estudios de Ciudad de México. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en Panorama Mundial. Buenas tardes, es un placer. Si pensamos en lo ocurrido en Afganistán este lunes, donde murieron 9 periodistas en un atentado y otro fue asesinado, la prensa no solo es menos libre,
también está más amenazada que nunca en la actualidad. Sí, esa es la desafortunada verdad. En los últimos años la prensa, los periodistas, los profesionales de comunicación se volvieron blanco. Hasta hace tal vez 20 años atrás, usar un jaleco, una credencial de prensa, era una relativa, digamos, traía una relativa seguridad en zonas de conflicto, en zonas de guerra. Los reporteros eran de alguna forma respetados. No digo protegidos, pero se respetaban. Hoy los reporteros, los profesionales de comunicación son blancos por hacer su trabajo. Eso es verdad. En Afganistán son blancos los terroristas, ese ataque cobarde, horrible que se pasó el lunes en Kabul, donde 9 periodistas, de hecho, fueron asesinados en el segundo atentado, la segunda bomba, el segundo ataque suicida después del primer, entre los cuales la mayoría periodistas, digamos, de medios afganos, pero también el jefe de fotografía de la agencia France Press. 2 otros colegas, uno de Al Jazeera, otro de Reuters, se hirieron, afortunadamente no murieron, pero digamos, un atentado horrible, pero donde el blanco eran exactamente los periodistas. Eso es algo que se pasa en Afganistán, se pasa muchas veces en las zonas de conflicto, pero se pasa también en países que están, digamos, en paz, no están con una situación de guerra civil o cosas por el estilo. En México, en 2017 fueron asesinados 12 periodistas, por lo menos, y en lo que se va de 2018 fueron asesinados 4 periodistas. Todos por la misma razón. Los periodistas son un blanco porque alguien, que fueron grupos terroristas, que fueron grupos de criminalidad organizadas, que fueron políticos corruptos que no quieren ver sus actos delictuosos, digamos, denunciados, deciden que la forma de agir es silenciar a los periodistas matándolos. Eso es desafortunadamente una tendencia global. El año pasado, en 2017, fueron asesinados más de 70, por lo menos 79 periodistas. Ahora, hemos perdido la señal con nuestros estudios en Ciudad de México. Estábamos hablando con el director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana sobre la situación actual de la profesión del periodismo en estos días. Hoy se celebra el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Comentábamos a raíz de los hechos sucedidos este lunes en Afganistán, en ese doble atentado ocurrido en Kabul, en la capital afgana, donde murieron 9 periodistas, como comentaba nuestro invitado, de distintos medios de comunicación, algunos con una amplia trayectoria en conflictos civiles, y luego otro periodista de BBC también era asesinado en el país. Hacía referencia también a lo peligroso que es el ejercer el periodismo en países de nuestra región como México, donde muchos informadores, muchos representantes de los medios de comunicación son objetivo de los cárteles de la droga. También recientemente informábamos en el último mes el secuestro y posterior fallecimiento de 3 periodistas del equipo del diario ecuatoriano El Comercio. 2 eran periodistas, uno era el conductor, que fueron secuestrados por un grupo disidente de las FARC y posteriormente asesinados. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a intentar recuperar la señal con nuestro invitado y ya volvemos.